células de los microbios, ¿sí? Y bueno, y aquí tenemos cómo fue evolucionando todos. Luego si podemos, tenemos la oportunidad de ver películas antiguas, científicas, y vemos a los médicos no utilizaban bata, en lugar de una bata utilizaban un mandil muy largo, blanco, ¿sí? Con esos uniforme se veía cómo entraban a los quirófanos a operar, ¿sí? Bueno, todo fue evolucionando y ahora tenemos y usamos con mucho gusto nuestra bata blanca. Sí, es un orgullo de veras utilizar y portar una bata blanca. Bueno, la historia de la microbiología. El primer periodo, desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas. El segundo periodo, el periodo observacional, desde 1675 con Leeuwenhoek hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX. Tercer periodo, desarrollo de la metodología microbiológica. Se utilizaron técnicas de tinción y ya se utilizaban los métodos de cultivo. Y el cuarto periodo, desde principios del siglo XX hasta nuevos días, en que los microorganismos se estudian en toda su complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecológica. Primer periodo, dice, descubrimiento efectivo de seres vivos no visibles a simple vista, debió aguardar hasta el último tercio del siglo XVII. Sus actividades son conocidas por la humanidad desde muy antiguo, hasta las beneficiosas, representadas por las fermentaciones implicadas en la producción de bebidas alcohólicas, pan y productos lácteos, como las perjudiciales en forma de enfermedades infecciosas. Bueno, pues aquí, al igual que ahorita, empezaban a utilizar productos que ellos encontraban y que producían fermentaciones, ¿sí? Ahorita, en la actualidad, ¿cuántos productos no utilizamos para producir la cerveza, panes? Pero al mismo tiempo, todas esas levaduras, muchos de los productos que utilizamos es a partir de ciertos hongos conocidos no perjudiciales, pero también si no conocemos cuáles son, muchos de ellos pueden ser grandemente perjudiciales al momento de tratarlos de consumir. Diversas fuentes escritas de la antigüedad griega y romana hablan de gérmenes invisibles que transmiten enfermedades contagiosas. Ellos tenían la idea que algo había en el medio ambiente que producía la enfermedad, pero pues no conocían y no daban con lo que era. Bueno, entonces, el año 96 a.C., Lucrecio hace varias alusiones a semillas de la enfermedad. Tenían idea que existían semillas que podían transmitir ese tipo de enfermedades. En el Renacimiento europeo, Girolamo Frascotorios escribió un libro en 1546 y dice que las enfermedades contagiosas se deben a gérmenes vivos que pasan de diversas maneras de un individuo a otro. Pues aquí ya tenían gran certeza de cómo es que las personas se podían enfermar y producir gran cantidad de contagios. El segundo periodo, la primera referencia segura sobre el microscopio, que fue en 1621, se debe a Constantin Huygens, quien relata que el inglés Cornelis tenía en su taller un instrumento magnificador que recibió el nombre de microscopio. En 1625 en la Academia del Lincei de Roma, y fue hasta 1632 a 1723 con la aparición de Anthony van Leeuwenhoek, quien en su pasión por pulir y montar lentes casi esféricas sobre placas de oro o plata o cobre, casi llegó a descuidar sus negocios. Fabricó unos 400 microscopios simples con los que llegó a obtener aumentos de casi 300 diámetros. Y efectivamente,
Él era una persona muy adinerada que tenía grandes negocios, entre esos gran cantidad de cristalería, ¿sí? Pero cuando vio que podía llegar a observar cosas muy pequeñas a través de pulir trozos de cristales gruesos, pues le fascinó y empezó a pulir diferentes gruesos de lentes hasta ver que lograba observar un sinnúmero de cosas muy, muy pequeñitas. Dice, en 1675 descubrió que en una gota de agua de estanque pululaban una asombrosa variedad de pequeñas criaturas a las que denominó animáculos. Y efectivamente, ven, nosotros cuando llevamos el laboratorio de biología, si se acuerdan, que yo me acuerdo que a mí me pidieron agua de charco, lo llevé, o si no nos decían vayan al cementerio y de donde están las flores, de esa agua tomen una porción de agua y la traen para observar al microscopio. Y qué gran cantidad de animalillos observábamos, ¿sí? Cantidad de cosas moviéndose, ¿sí? Que nunca se lo puede uno imaginar todo lo que existe en una pequeña gotita de agua. Dice, en 1683 descubre las bacterias. Sus magníficos dotes de observador le llevaron a sí mismo a describir protozoos, entre estos la giardia que encontró en sus propias heces. Imagínense, ya en esa época él había descubierto la giardia, ¿sí? Más adelante creo que en una diapositiva sale la giardia para que la conozcan, si no la van a conocer el próximo semestre. Bueno, dice la estructura extraída del músculo, la circulación capilar, los espermatozoides y los glóbulos rojos, así como a detallar diversos aspectos estructurales de las semillas y embriones de las plantas. Bueno, ya se podrán imaginar ustedes al momento que él empezaba a encontrar y a encontrar, pues más era su afinación por estar puliendo más y más lentes para encontrar un gran número de cosas tan pequeñitas. Bueno, pues aquí lo tenemos y tenemos aquí los primeros microscopios que él empezó a elaborar, ¿sí? Tiene la apariencia como si fuera un violín, pero tenemos aquí su cristal que lo colocaba y empezaba a diferentes, colocaba lo que él quería observar y a una distancia empezaba a ver, ¿sí? Claro que aquí también tenemos que mencionar que debería de colocar estos microscopios donde hubiera luz para que lo ayudara a enfocar y poder observar esos objetos. Bueno, en 1632-1723 realizó las primeras descripciones precisas de lo que eran los glóbulos rojos, ¿sí? En 1674, con una gotita de sangre, ya pudo observar los glóbulos rojos. Observó en el agua de un estanque, el agua de lluvia y la saliva humana, lo que él llamaría animáculos, conocidos en la actualidad como protozoarios, ¿sí? Luego llegamos a la época de Roberto Hooke y él ya empezó a describir y a utilizar otro tipo de microscopio, ¿sí? Que se puede acercar un poco más a los primeros, ¿cómo se llama? Microscopios funcionales que ya se ocupaban en los laboratorios, ¿sí? Dice, observó una muestra de corcho bajo el microscopio. Y si ustedes tienen en sus manos un corcho y lo empiezan a cortar y hacer finitas telitas del corcho, uy, pues qué gran cantidad de como cajitas llegamos a observar, ¿sí? La forma como de, ¿cómo se llama? De gran cantidad de, como si fueran cajitas, así podemos observar la pequeña rajita que nosotros sacamos de un corcho, ¿sí? Y dicen,
La teoría celular, que se dio en 1665, reportó que las cosas vivas estaban compuestas de pequeñas cajas de células, que fueron los primeros microscopios que empezó a utilizar él, que tenía un poco más de potencia y que pudo llegar a observar todo lo que eran las células, ¿sí? Y también cuando llevábamos el laboratorio de biología, ya ven que nos encargaban llevar cebolla, llevar jitomate, cosas suavecitas en las que pudiéramos nosotros sacar a través de un bisturí una telita muy finita, ¿sí? De ahí la colocábamos sobre los portaobjetos a que quedara bien delimitada, que no se enroscara. Ya que estaba bien fijada sobre el porta, le agregábamos una gota de azul de metileno, ¿sí? Y lo observábamos al microscopio y efectivamente llegábamos a observar una gran cantidad de células, ¿sí? Y con ayuda del azul de metileno con el colorante, pues llegamos a observar en el interior de las células el núcleo, ¿sí? Que lo daba el azul de metileno una coloración intensa, ¿sí? Lo que era el núcleo. Bueno, llegamos a la época de Francesco Redi, 1626-1697, y él tenía la idea, dice, colocó pedazos de carne en frascos abiertos y cerrados, y observó que solo aparecían gusanos en los frascos abiertos, y efectivamente, ustedes saben muy bien que algo que nosotros ponemos a la intemperie, y si colocamos algo en unos frascos cerrados, pues vemos que lo que colocamos en el frasco cerrado dilata más en que se llega a descomponer el producto, ¿sí? En cambio, los que se quedaron en una superficie abierta, pues inmediatamente el polvo que hay en el ambiente, que está lleno de gran cantidad de partículas, pues fácilmente llegan a descomponer el producto, ¿sí? Y a las 24 horas que tenemos el producto en descomposición, ¿sí? Y el otro nos podrá llegar a aguantar 48, 72 horas en estado sin contaminación. Bueno, Lázaro Spallanzani, 1729-1799, dice, no obstante, prolongando el periodo de calentamiento y sellado, con más cuidado, los recipientes pudo demostrar que dichos caldos no generaban microorganismos mientras los recipientes estuvieran sellados. Él hizo la misma prueba, pero poniendo a calentar el producto, ¿sí? Puso varios frascos o varios matraces en calentamiento y después de que hirvieron, uno los dejó abiertos y otro los dejó bien sellados, bien tapados, y observó lo mismo, ¿sí? A pesar de que se había esterilizado el producto a cierta temperatura con cierto tiempo, pero sin dejarlos tapados, el producto fácilmente se contaminaba. Mas, sin embargo, todos aquellos que llegaron al proceso de hervir, de esterilización y fueron sellados, el producto no se descomponía, ¿sí? Entonces, estos fueron los descubrimientos que fueron haciendo a través del tiempo los diferentes científicos, ¿sí? Que se le dedicaban a esto, a buscar el porqué, qué había, qué hacía que los productos se descompusieran, ¿sí? Tan fácilmente. Bueno, llegamos a la época de Roberto Holt en 1843-1910, iniciador de la bacteriología médica moderna. Estudió botánica, física, matemáticas y medicina y otros intereses como arqueología, antropología, las enfermedades ocupacionales como el envenenamiento por plomo y la bacteriología. Bueno, pues aquí tenemos a la foto de Roberto Holt, nuestro gran científico, ¿sí? Y aquí observamos todo lo que él, a través de sus investigaciones y de sus tinciones y observaciones a través del microscopio, logró aislar y descubrir ciertas bacterias, ¿sí? Bueno,
Entre estos tenemos que él también tenía la idea de que algo era lo que transmitía la enfermedad, ¿sí? Y siempre tuvo la idea que había un agente extraño o un agente externo que llegaba a contaminar al huésped, ¿sí? Y esto empezó a observar que podía ser una rata, donde habitan las ratas, pues en todo lo que es la suciedad y la mugre, ¿sí? Y si nosotros no tratamos, o sea, de aislarlas, ¿qué es lo que llega a pasar? Pues en ese tiempo él observó que si estos animales lograban salir y la gente no se daba cuenta y subía a las mesas donde habían dejado sus alimentos, y si las personas no se daban cuenta que un animal había estado mordisqueando su comida y la consumían, fácilmente se podían llegar a enfermar, ¿sí? Las ratas son portadoras de un sinnúmero de enfermedades, aparte de la rabia, ¿sí? Entonces, ahí fue donde encontró los focos de infección que se podían llegar a generar. Que siempre el huésped se contamina a través de algo extraño, ¿sí? Ya ven ahora los moscos, ¿sí? Que nos pueden picar y que sin número de enfermedades nos pueden transmitir. Eso es viendo que el mosco nos picó, pero todo lo que son los virus, que sin poderlos observar fácilmente, la contaminación que llega a ocasionarse, las pandemias que ahora estamos viviendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que él tenía pensado, algo extraño, algún agente de afuera podía llegar a contaminar sin la necesidad muchas veces de llegarnos a lesionar la piel, ¿cómo se llama? O una mordida, así simplemente con respirar el medio ambiente, el aire contaminado, nos podíamos llegar a contagiar siempre y cuando estuviera cerca ¿cómo se llama? La bacteria, el virus o los hongos, ¿sí? Bueno, que son partículas que también andan en el medio ambiente. Entonces, eso es lo que él siempre imaginó. El agente debe estar presente en cada caso de enfermedad. El agente debe ser aislado del huésped y crecer in vitro. La enfermedad debe producirse cuando un producto de un cultivo puro del agente es inoculado en un huésped susceptible y el mismo agente debe ser recuperado de nuevo huésped experimental infectado, ¿sí? Y aquí vemos el proceso. Algo extraño que, ¿cómo se llama? Se introdujo al huésped y los procesos que se lleva a cabo para que el periodo de infección vaya madurando. Ya ven que para todo requerimos tiempo para que se pueda llegar a presentar la enfermedad. Bueno, tenemos a Louis Pasteur, 1822-1895, químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología. Comenzó investigando los procesos de fermentación del vino y la cerveza y descubrió la existencia de las bacterias que interferían en este proceso. Luego llegó 1828-1898, Ferdinand Julius, considerado el fundador de la microbiología moderna y padre de la bacteriología. En 1872 propuso la clasificación de las bacterias a través de género, especie y las variedades que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Lo conocemos como la taxonomía. Describió otros microorganismos patógenos transmitidos por agua contaminada y lo denominó Vibrio cholerae, sí, el Vibrio cholerae. Descubrió que algunas colonias crecidas de Staphylococcus aureus eran destruidas por el crecimiento del hongo penicilio y realizó la extracción del compuesto activo denominado la penicilina. Y efectivamente tenía un cultivo él que habían tomado de un paciente sobre sus cajas de agar sangre y este medio de cultivo
se contaminó al momento que abrieron las cajas y las estaban observando, y se produjo ahí el crecimiento de un hongo. Este hongo era el penicilio, pero aunque se molestaron de que había contaminado parte del medio sobre las cajas de cultivo, se había desarrollado en donde estaban las colonias del Staphylococcus aureus. Bueno, pero al mismo tiempo observaron con mucho gusto que a través de donde había crecido el hongo, había logrado destruir cierto número de bacterias, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, pues consideraron que la penicilina podía ser un gran medicamento para combatir en ese tiempo las infecciones que se presentaban, y lo utilizaron con mucho éxito. Entre otros eventos importantes del siglo XIX, en 1878, Joseph Lister publica sus estudios sobre la fermentación de la leche. En 1879, Albert Neisser identifica el agente causal de la gonorrea. En 1880, Alphonse Leverin encuentra el parásito de la malaria en los glóbulos rojos. Y en 1881, Paul Ehrlich utiliza el azul de metileno por primera vez. Bueno, pues tenemos aquí a Carl Woese, se analizó la secuencia del ARN, y es lo más actualizado que se usa ahora en los estudios, los científicos que se encargan de entrar internamente en lo que son las células de las bacterias, ¿sí? Bueno, el árbol de la vida y lo importante a lo que yo quería llegar. Ven que les había yo hablado de los medios de cultivo que se utilizan para la sangre, denominados el medio de Ruiz Castañeda. Si se acuerdan, ¿no? Que les decía yo que es un frasco grande que utilizábamos en mis tiempos, que de alto llegaba a medir como 25 centímetros, con un grosor de 4 centímetros por largo de 12 centímetros aproximadamente. Es un medio de cultivo que les había yo platicado, que se utiliza una base sólida y una base líquida, ¿sí? Un medio líquido, bueno, la base sólida es un agar que nosotros conocemos, y el medio líquido, pues también otro agar que se utiliza para preparar los caldos, ¿sí? Bueno, entonces aquí está Maximiliano Ruiz Castañeda, investigación de vacunas y sobre todo la brucela, ¿sí? Y él fue el que elaboró por primera vez este medio. Antes, pues, los medios de cultivo que se utilizaban, pues era grandes, ¿sí? Los volúmenes, por eso es que él había elaborado ese tipo de frascos, ¿sí? Se podrán ustedes imaginar, pues, la cantidad que llevaba adentro ese medio de cultivo. Y era un frasco grande y sellado con un corcho de plástico, y además llevaba un tapón metálico, ¿sí? Que al momento de utilizarlo teníamos que tener presente siempre mechero o las lámparas de alcohol para evitar la contaminación, sobre todo porque íbamos a hacer un cultivo de sangre. Ven que les decía yo que para la obtención de sangre, pues teníamos que tener muchísimo cuidado de limpiar muy bien el brazo del paciente. Lo limpiábamos primero con alcohol, luego con alguna sustancia que me eliminara cualquier bacteria que pudiera estar presente, ¿sí? Y ya de ahí, con mucho cuidado, extraía yo mis 10 mililitros de sangre y la depositaba yo en el frasco de Ruiz Castañeda. Les había yo comentado que en ese tiempo, pues era aproximadamente entre 30 días, un mes, lo que estaba en observación este frasco, ¿sí? Cuando depositábamos la sangre en este medio de Ruiz Castañeda, teníamos que moverlo con mucha suavidad para evitar que la sangre se
destruyera, así que quedara bien mezclado mi base líquida con la sangre. Entonces lo hacía yo con mucho cuidado por rotación y luego por inmersión, pero no bruscamente, ¿sí? Para evitar que se me embolizara mi muestra de sangre, ¿sí? Bueno, ya que vi yo que quedaba bien mezclado, procuraba yo bañar las paredes de la base sólida para que el medio sólido quedara bien impregnado de lo que era la sangre con mi medio líquido, ¿sí? Ya que hacía yo eso, metía yo mis frascos en la estufa a 37 grados centígrados y a las 24 horas los sacaba yo y observaba yo si no hubo crecimiento o desarrollo a través de formación de colonias en mi base sólida, ¿sí? Veía yo que no, volvía yo a guardar mi frasco y así todos los días se observa hasta que eran los 30 días, ¿sí? Y si no, pues ya se desechaba. Y se siguen utilizando estos medios de cultivo, ¿sí? De Ruiz Castañeda. Claro que ahora nuestros fabricantes, ya sea Bioxon, ya sea Becton Dickinson o todos los que se dedican a la elaboración de productos de microbiología, lo fueron haciendo en frascos más pequeños, ¿sí? Y ahora pues ya a un adulto ya no se le extraen 10 mililitros de sangre, ya nada más son 5 mililitros y se depositan en el frasco. Y hay que ver las instrucciones que nos marca cuántos días se le debe de dar de observación, ¿sí? Puede ser 10, 15 días de acuerdo a la técnica de elaboración del producto, ¿sí? Bueno, como fue un gran científico de esos tiempos, en honor a él, elaboraron una estampilla, ¿sí? De correos donde aparece su foto de él y su nombre, ¿sí? Por la gran ayuda que dio a la humanidad al poder encontrar este medio de cultivo y poder cultivar y extraer todo lo que eran las bruselas. Bueno, también tenemos a Fernando Latapí y Antonio González Ochoa. Aquí tenemos sus fotos, grandes científicos también de la época y que se dedicaron a encontrar hongos y fueron considerados como padres de la micología médica y encontraron gran diversidad de hongos que son altamente patógenos para el humano, ¿sí? Más adelante lo vamos a llegar a ver. Bueno, tenemos todavía 5 minutos, con esto termino esto y me voy a otra presentación. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Sí. Sí. Bueno, ahora me toca hablar sobre la relación que hay entre huésped-bacteria, ¿sí? Ya vimos que efectivamente todo lo que le produce enfermedad o infecciones a un ser vivo es a través de las bacterias, ¿sí? Y los podemos encontrar como saprófitos. Esto se los voy a hacer llegar después, ¿sí? Al correo de su jefe de grupo. Dice, viven libres en la naturaleza y se nutren de materia inorgánica u orgánica, no viva y constituyen la mayor parte del mundo microbiano. Intervienen en la transformación de la materia orgánica y mineral y son incapaces de desarrollarse en organismos animales, ya que no encuentran los nutrientes necesarios para su supervivencia. Y efectivamente, todos estos pequeños organismos viven y se alimentan de productos en descomposición, ¿sí? Que es ahí donde ellos les gusta vivir, donde se desarrolla y los podemos encontrar. Luego tenemos los simbiotis o parásitos, habitan en la superficie, en el interior de otro ser vivo, del que obtienen protección y las condiciones necesarias para su supervivencia, desarrollo y multiplicación, ¿sí? Bueno, pues cuántos parásitos nosotros no tenemos internamente y ni cuenta nos damos, ¿sí? Y ellos viven felizmente alimentándose de nosotros. Claro que muchas veces como no producen problema, pues ni cuenta nos damos que ellos existen adentro de nosotros. El comensalismo, dice, se produce cuando la asociación es indiferente para el huésped. En este caso, no le reportan beneficio ni le causan perjuicio.
como ocurre con la mayoría de la flora microbiana normal de la piel y mucosas del organismo. Y efectivamente, si nosotros nos ponemos a ver, nuestra piel, aunque la vemos sana, y si por alguna, ¿cómo se llama? Podemos tomar un hisopo humedecido y lo pasamos sobre nuestra piel y lo observamos al microscopio, pues podemos observar que sobre nuestra piel tenemos también cierto número de bacterias que, como no nos producen problema, pues ahí pueden estar habitando, ¿sí? Bueno, el mutualismo se observa cuando la asociación es beneficiosa para el huésped. En este caso, la vida en común reporta beneficios tanto como para las bacterias como para el huésped. Algunas bacterias del tubo intestinal sintetizan a ciertas vitaminas, como en este caso es la vitamina K y la vitamina B2, ¿sí? Y efectivamente, tener o contar con esas bacterias dentro de nuestro intestino es de gran ayuda para el ser humano, ¿sí? Nos ayudan a sintetizar la vitamina K, que nos ayuda la vitamina K a evitar muchas veces las hemorragias, ¿sí? Tenemos una cortada y con la producción de esta vitamina fácilmente puede llegar a cicatrizar, ¿sí? Bueno, y otra de las vitaminas, la vitamina B2. El parasitismo ocurre cuando la asociación es perjudicial para el huésped. En este caso, el desarrollo de las bacterias produce alteraciones. Las bacterias son patógenas y el huésped pone diversos mecanismos reactivos de defensa, dando como resultado la aparición de una infección o una enfermedad infecciosa, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos pequeños organismos, parásitos, bacterias que nos pueden llegar a desarrollar problemas dentro de nuestro organismo. Tenemos la flora microbiana normal. Dice, la flora microbiana normal se encuentra localizada en la piel y en una parte de las mucosas. El resto del organismo no contiene microorganismos y debe considerarse en condiciones normales como una zona estéril. En su mayoría, la flora está constituida por bacterias, a lo que siguen los hongos, los virus y los protozoos. Y su composición es variable. Según los individuos, dependen de la edad, la alimentación, el clima y condiciones económicas, sociales en relación con el grado de saneamiento ambiental y de higiene personal. Bueno, dice, la colonización de la piel y mucosas es uno de los factores más importantes. Es la capacidad de adherencia a las células epiteliales y la colonización microbiana es un proceso cíclico que comprende las etapas de fijación, multiplicación y liberación de las bacterias y conformación de nuevas células epiteliales, lo que le permite establecerse en forma permanente. Bueno, y aquí como nos menciona, la flora